Durante siglos, la presencia de Dios en la tierra estuvo asociada con el santuario. Mediante Moisés llegó por primera vez la orden: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Cuando fue terminado, una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Éxodo capítulo 40, versículo 34. Desde entonces, Dios se comunicó con su pueblo de sobre el propiciatorio. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Éxodo capítulo 25, versículo 22. En el lugar santísimo, es decir, el segundo departamento del tabernáculo. Como morada terrenal de Dios, el santuario debía ser siempre un centro de profundo y permanente interés para el pueblo de Dios. Cuando comprendemos que los servicios realizados en el tabernáculo y más tarde en el templo eran representaciones de un servicio más elevado realizado en el verdadero tabernáculo de lo alto, que todo el ritual y todos los sacrificios señalaban al verdadero Cordero de Dios, el santuario cobra aún mayor importancia. En él se revela el Evangelio. Es bueno que los cristianos estudien el santuario y su servicio. Contiene preciosas lecciones. Allí se ve a Cristo como el gran sumo sacerdote, cargo que para muchos miembros de la Iglesia ha perdido su significado. Y, sin embargo, la obra de Cristo como sumo sacerdote es la esencia misma del cristianismo, el corazón de la expiación. El autor de esta obra espera y ruega a Dios que su trabajo pueda inducir a algunos, tal vez a muchos, a apreciar más profundamente lo que Cristo significa y está haciendo para ellos, y que, por el camino nuevo y viviente que Él ha consagrado para ellos a través del velo, entren con Él en el lugar santísimo, donde está ahora oficiando. Bienvenidos a la lectura del libro El santuario y su servicio, por M.L. Andreasen. El sistema de sacrificios. La primera imagen que tenemos de Dios después de que el hombre pecara, nos lo presenta caminando por el huerto al frescor del día, llamando a Adán: ¿dónde estás tú? Génesis capítulo 3, versículo 9. Es un cuadro a la vez hermoso y significativo. El hombre había pecado y desobedecido al Señor, pero Dios no lo abandonaba, lo buscaba, lo llamaba: ¿dónde estás tú? Estas son las primeras palabras registradas que Dios dirigió al hombre después de la caída. No deja de ser significativo que Dios nos sea así presentado. Está buscando y llamando a Adán, buscando a un pecador que se está ocultando de él. Es un cuadro muy similar al del padre de la parábola, que día tras día otea el horizonte con ansiedad por descubrir al hijo pródigo y corre a su encuentro cuando aún estaba lejos. Lucas capítulo 15, versículo 20. Es un cuadro similar al de aquel pastor que tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas y va por los montes a buscar la que se había descarriado y se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Mateo capítulo 18, versículos 12 y 13. Adán no entendía plenamente lo que había hecho ni los resultados de su desobediencia. Dios le había advertido que el pecado significaba la muerte.
El día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículo 17. Pero Adán no había visto jamás la muerte y no comprendía lo que entrañaba. A fin de hacerle comprender la naturaleza del pecado, Dios revistió a Adán y a Eva de pieles de animales que habían sido sacrificados. Adán, al observar la muerte por primera vez, debió haber quedado profundamente impresionado por las consecuencias del pecado. Allí estaba el cordero inmóvil, desangrándose. ¿Volvería a vivir? ¿No volverá a comer, ni a andar, ni a jugar? La muerte cobró de pronto un significado nuevo y más profundo para Adán. Empezó a comprender que, a menos que el cordero muriese por él, moriría también, como el animal que yacía a sus pies, sin futuro, sin esperanza y sin Dios. Desde entonces, la piel con que estaba revestido le recordaba su pecado, pero también, y aún más, la salvación del pecado. El cuadro que nos ofrece Dios, haciendo vestiduras para sus hijos que están a punto de ser echados de su hogar, revela el amor de Dios para con los suyos y su tierna consideración hacia ellos aun cuando hayan pecado. Como una madre rodea de ropas abrigadas y protectoras a los pequeñuelos antes de mandarlos a afrontar el viento crudo, así también Dios reviste con amor a sus dos hijos antes de despedirlos. Si bien debe apartarlos de sí, han de llevarse consigo la prenda de su amor. Deben tener alguna evidencia de que Dios se interesa aún por ellos. No se propone dejarlos luchar solos. Por causa del pecado, debe echarlos del huerto de Edén, pero sigue amándolos, provee a sus necesidades. Debió haber sido con gran pesar en su corazón que la pareja dejó aquel lugar que encerraba tantos bienaventurados recuerdos. Pero Dios debió haberles ordenado que saliesen sufriendo un pesar inconmensurablemente mayor. Los había creado, los amaba y les había destinado un futuro glorioso, pero ellos lo habían desobedecido. Habían elegido a otro Señor, habían comido del fruto prohibido. Y dijo Jehová Dios: ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Echó pues fuera al hombre. Génesis capítulo 3, versículos 22 y 24. Dios no dejó a Adán en una condición desesperada. No solamente prometió que el cordero, inmolado desde la fundación del mundo, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, moriría por él, proveyendo así una salvación objetiva, sino también prometió ayudarlo a resistir el pecado, dándole la capacidad de odiar a éste. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, sentenció Dios a la serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 15. Sin hacer violencia al pasaje, se podría leer así su interpretación. Pondré en su corazón, el de la mujer, odio hacia el mal. Ese odio es vital para nuestra salvación. Humanamente, mientras haya en el corazón amor al pecado, ningún hombre está salvo. Puede resistir al mal, pero si en su corazón lo ama y lo anhela, se halla en terreno peligroso. Acerca de Cristo se dijo: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Hebreos capítulo 1, versículo 9. Es importante aprender a odiar el mal. La primera promesa en la Biblia es de odio al pecado. Únicamente cuando la iniquidad del pecado llega a ser real para nosotros, únicamente cuando aprendemos a aborrecer el mal, estamos seguros. Cristo no amó simplemente la justicia, aborreció la iniquidad. Este odio es fundamental en el cristianismo y Dios ha prometido poner en nuestro corazón este odio hacia
el pecado. El Evangelio está resumido en la promesa hecha a nuestros primeros padres y en el trato que Dios les brindó. No abandonó a Adán y a Eva a su propia suerte después de que hubieron pecado. Los buscó, los llamó, les proveyó un Salvador simbolizado por el Cordero de los Sacrificios. Prometió ayudarlos a odiar el pecado, a fin de que por la gracia divina no obraran el mal. Si ellos solamente hubiesen querido cooperar con Dios, todo iría bien. Se proveía lo necesario para que volviesen al estado del cual habían caído. No necesitaban ser vencidos por el pecado. Por la gracia de Dios lo podían vencer. Esto está patéticamente presentado en la historia de Caín y Abel. Caín se iró, su rostro se demudó. Tenía en su corazón sentimientos homicidas y estaba dispuesto a matar a Abel. Dios le advirtió: el pecado está a la puerta, con todo, tú te señorearás de él. Génesis capítulo 4, versículo 7. Así se amonestaba misericordiosamente a Caín y se expresaba la esperanza de que no fuera vencido por el pecado. Como una fiera lista para lanzarse sobre su víctima, el pecado acechaba a la puerta. Según las palabras del Nuevo Testamento, Satanás anda rondando como el león rugiente. Pero Caín no necesitaba ser vencido. Te enseñorearás de él, o enseñoréate sobre él, como lo expresan la mayor parte de las versiones en los distintos idiomas. Era la orden de Dios. Es más que una declaración, es una promesa. El hombre no necesita ser vencido. Hay esperanza y ayuda en Dios. El pecado no ha de ejercer señorío sobre nosotros. Hemos de señorear nosotros sobre él. Originalmente era la intención de Dios que el hombre tuviese libre comunión con su Hacedor. Tal era el plan que intentó llevar a cabo en el huerto de Edén. No obstante, el pecado torció el designio divino. El hombre pecó y Dios tuvo que hacerlo salir del Edén a la tierra. Y desde entonces el pesar habría de ser su suerte. Pero el Creador concibió un plan por medio del cual pudiera reunirse con los suyos. Si bien Adán y Eva tenían que abandonar el hogar preparado para ellos, ¿por qué Dios no podría acompañarlos? Y si no podían ya vivir en el paraíso, donde habían disfrutado de abierta comunión con Él, ¿por qué no podría Dios ir con ellos? Fue así como, tiempo después, dio a su pueblo la orden: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Amor admirable. Dios no puede soportar la separación de los suyos. Su amor idea un plan por el cual pudiese vivir con ellos. Los acompaña en sus peregrinaciones por el desierto, conduciéndolos a la tierra prometida. Y, si bien es cierto que ahora existe un muro de separación, Dios mora en el santuario y el hombre no puede acercarse directamente a él. El Señor está tan cerca del pecador como se lo permite el pecado. Está entre su pueblo. El Nuevo Testamento dice acerca de Cristo: y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, versículo 23. El ideal cristiano es la comunión con Dios, la unidad con Él sin separación. Caminó pues Enoc con Dios. Génesis capítulo 5, versículo 24.
Moisés habló con él cara a cara. Éxodo, capítulo 33, versículo 11. Pero Israel no estaba preparado para experimentar tal cosa. Necesitaba que se le enseñasen lecciones de reverencia y de santidad. Necesitaba aprender que sin santidad nadie puede ver a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Y a fin de enseñarles esto, Dios les pidió que le hicieran un santuario, con la intención de que pudiera morar entre ellos. Sin embargo, antes de que Dios les pidiera que le construyesen un santuario, les promulgó los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20. Les entregó su ley a fin de que supieran lo que se requería de ellos. Estuvieron frente al monte que ardía con fuego, oyeron los truenos y vieron los relámpagos. Y cuando el Señor empezó a hablar, todo el monte se estremecía en gran manera, y el pueblo tembló. Éxodo capítulo 19, versículos 16 al 18. La manifestación fue tan impresionante y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: «Estoy espantado y temblando», y el pueblo rogó que no se les hablase más. Hebreos capítulo 12, versículos 21 y 19. La congregación no podía menos que ver y reconocer la justicia de los requerimientos de Dios, y tanto antes como después de que fuera proclamada la ley contestó: «Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos». Véase Éxodo capítulo 19 versículo 8 y capítulo 24 versículos 3 y 7. Cuando emprendieron una tarea tan gigantesca, seguramente los israelitas no eran plenamente conscientes de su incapacidad para realizar lo que habían prometido. Por su experiencia pasada, podrían haber sabido que sin la ayuda divina les era imposible guardar la ley. Sin embargo, prometieron hacerlo, aunque pocos días después se hallaban bailando en derredor del becerro de oro. La ley prohibía la adoración de los ídolos, y habían prometido guardar la ley. Sin embargo, estaban adorando a uno de sus antiguos ídolos. En su culto al becerro de oro, demostraron su incapacidad o su falta de voluntad para cumplir lo prometido. Habían violado la ley, y ahora ésta los condenaba. Se sintieron desesperados y desalentados, pero Dios procuraba que Israel aprendiese una lección de todo esto. Deseaba que entendiera que en sí mismo y por sí mismo no había esperanza posible de guardar jamás su ley. No obstante, estos requerimientos eran necesarios para la santidad, y sin santidad nadie puede ver al Señor. Esto los obligaba a reconocer su condición desesperante. La ley que había sido dada para que vivieran les traía tan solo condenación y muerte. Sin Dios estaban sin esperanza. Pero el Señor no los dejó en esta condición. Así como en el huerto de Edén, el cordero inmolado prefiguraba a Cristo, ahora por medio de los sacrificios y el ministerio de la sangre, les enseñó que había provisto una vía de escape. Abraham comprendió esto cuando el carnero apresado en el matorral fue acepto en lugar de su hijo Isaac. Indudablemente, no había comprendido acabadamente el significado de su propia respuesta cuando Isaac le preguntó: «He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Génesis capítulo 22, versículo 7. A esto, Abraham respondió: «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». Versículo 8.
Cuando levantó el cuchillo, Dios le ordenó: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Versículo 12. Mientras Abraham miraba en derredor suyo, vio a un carnero apresado en un zarzal. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Versículo 13. Acerca de esto, Cristo mencionó: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Juan capítulo 8, versículo 56. En el carnero apresado en el matorral, que murió en lugar de su hijo, Abraham contempló a Cristo, se regocijó y se alegró. Ahora Dios iba a enseñar a Israel esta lección que Abraham aprendió. Mediante el cordero inmolado, mediante el becerro, el carnero, el macho cabrío, las palomas y las tórtolas, mediante la aspersión de la sangre sobre el altar de los holocaustos, sobre el altar del incienso, hacia el velo o sobre el arca, mediante la enseñanza y la mediación del sacerdote, los hijos de Israel iban a aprender a llegarse a Dios. No quedarían en situación desesperada frente a la condenación de la santa ley de Dios. Había una manera de escapar. El Cordero de Dios moriría por ellos. Por la fe en su sangre, podrían situarse en comunión con Dios. Por la mediación del sacerdote, podrían entrar representativamente en el santuario de Dios y llegar en la persona del sumo sacerdote hasta la misma cámara de audiencia con el Altísimo. Para los fieles de Israel, esto prefiguraba el tiempo en que el pueblo de Dios podría entrar confiadamente en el Santísimo por medio de la sangre de Jesús. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Todo esto quería enseñar Dios a los hijos de Israel mediante el sistema de sacrificios. Para ellos era un medio de salvación. Les daba valor y esperanza. Aunque la ley de Dios, el Decálogo, los condenaba por causa de sus pecados, el hecho de que el Cordero de Dios iba a morir por ellos les daba esperanza. El sistema de sacrificios constituía el Evangelio para Israel. Señalaba claramente cómo podrían obtener comunión y compañerismo con Dios. Hay entre los que profesan ser cristianos quienes no prestan mucha importancia o valor a los servicios que Dios ordenó para el templo. Sin embargo, la verdad es que el plan evangélico de la salvación, tal como se revela en el Nuevo Testamento, resulta mucho más claro cuando se comprende el Antiguo Testamento. De hecho, se puede afirmar confiadamente que quien entiende el servicio levítico del Antiguo Testamento puede comprender y apreciar mucho mejor el del Nuevo Testamento. Uno prefigura al otro y es un tipo de él. La primera lección que Dios quería enseñar a Israel por medio del servicio de los sacrificios era que el pecado significa la muerte. Vez tras vez, esta lección fue grabada en su corazón. Cada mañana y cada atardecer durante todo el año se ofrecía un cordero en nombre de toda la nación. Día tras día, el pueblo traía al templo sus ofrendas por el pecado, sus ofrendas de holocausto o de agradecimiento. En cada caso se daba muerte al animal y se asperjaba la sangre en el lugar indicado. Sobre cada ceremonia y cada servicio quedaba estampada la lección: el pecado significa la muerte. Esta lección es tan necesaria en nuestros tiempos como en los días del Antiguo Testamento. Algunos cristianos piensan con demasiada ligereza acerca del pecado. Están convencidos de que es una etapa pasajera de la vida, que la humanidad superará en el transcurso de su desarrollo, y otros piensan que el pecado es lamentable pero inevitable. Ambos necesitan que se grabe indeleblemente en sus mentes la lección de que el pecado implica la muerte. El Nuevo Testamento asevera claramente que la paga del pecado es la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Sin embargo, muchos no alcanzan a distinguir ni a comprender la importancia de esto. Una concepción más vívida respecto del pecado y de la muerte
en su inseparable relación, nos ayudará positivamente a comprender y apreciar el Evangelio. Otra lección que Dios quería enseñar a Israel era que el perdón del pecado puede obtenerse únicamente mediante la confesión y el ministerio de la sangre. Esto servía para grabar profundamente en Israel el costo del perdón. El perdón por el pecado es más que pasar simplemente por alto los defectos. El perdón cuesta algo, y el costo es una vida, la vida misma del Cordero de Dios. Esta lección es importante, también para nosotros. Para algunos la muerte de Cristo parece innecesaria. Dios podía o debía, piensan ellos, perdonar sin el Calvario. La cruz no les parece una parte integral y vital de la expiación. Sería bueno que los cristianos de hoy contemplasen más a menudo el costo de su salvación. Creemos que un estudio de las indicaciones del Antiguo Testamento acerca de la manera de aproximarse a Dios reportará grandes beneficios. En el sistema de los sacrificios se hallan los principios fundamentales de la piedad y de la santidad que alcanzan su máxima expresión en Cristo. Debido a que algunos no han asimilado estas lecciones fundamentales, no están capacitados ni preparados para penetrar en las cosas mayores que Dios ha provisto para ellos. El Antiguo Testamento es fundamental. Quien esté cabalmente compenetrado de él podrá construir una estructura que no caerá cuando desciendan las lluvias y soplen los vientos. Habrá edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. El santuario y su servicio.